Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Bienvenido a tu programa, Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Cada mañana tenemos una palabra de parte de Dios para que puedas tomar esta palabra como el cimiento para poder entender que unos minutos con Dios cada día, la vida te puede cambiar de una forma sorprendente y de una manera significativa. Y en esta mañana queremos darle gracias al Señor porque Dios en su infinita misericordia nos tiene hoy otra vez en pie. Si tú has abierto tus ojos en esta mañana es porque Dios todavía tiene contigo un propósito. Y en esta mañana quiero compartir contigo algo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios así. Voy a leer esta historia. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, fueron acusados por su propia conciencia y salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este texto de la palabra de Dios es un texto maravilloso e impresionante que nos muestra muchas situaciones y muchas cosas que pasamos nosotros en la vida. Aquí encontramos esta situación donde Jesús estaba afuera del templo, dice, y estaba enseñándoles a muchos de los que estaban allí escuchándole. Pero los escribas y fariseos le traen una mujer que la encontraron en el acto de adulterio, y por la ley había que apedrear a tales mujeres. Pero entonces Jesús, dice la palabra del Señor, que él se inclinó y empezó a escribir en tierra. Y hay algo bien maravilloso, interesante, que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros en este día. Una de las cosas primordiales que puedo encontrar aquí en esta situación es que muchos de nosotros estamos viviendo ciertas situaciones en nuestra vida. Situaciones que la vida nos ha presentado, pero también hay otras situaciones que también nosotros mismos nos las hemos buscado. Y aquí encontramos la situación de esta mujer que ella de pronto no pensó que le iban a encontrar en este mismo acto. Ella no había pensado en esto. Es más, no sabemos la condición realmente en la que estaba esta mujer con aquel hombre que nunca llegó a los pies de Jesús también para ser presentado, porque también estaba cometiendo el mismo acto. Pero aquí encontramos que en la situación en la que se encontraba la mujer, prácticamente era una situación en la cual ella iba a perder la vida, porque la ley había dicho que tenía que apedrear a tales personas, apedrearlas hasta la muerte. Entonces, al ver esta situación, yo puedo encontrar, y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, y es que muchos de nosotros nos encontramos en una situación en la vida. Siempre estamos pasando de situación en situación, pero debemos de darnos cuenta que cuando hay una situación en la cual no encontramos la salida, sea una situación que se nos presenta en la vida o sea una situación que nosotros mismos hemos buscado, siempre hay una oportunidad. Siempre Dios nos da una oportunidad, y la oportunidad para esa mujer era que los mismos que la estaban acusando la llevaron delante de aquel que tenía la autoridad para librar su vida de la muerte.
Y muchos de nosotros podemos estar en situaciones bastante difíciles, aún situaciones que podemos estar al borde de la muerte, podemos estar en medio de la vida y de la muerte. Pero aquí en este pasaje puedo encontrar que siempre hay una oportunidad. No importa la situación que tú estés atravesando, siempre hay una oportunidad. Lo segundo que yo puedo encontrar aquí, que era a lo que el Espíritu Santo fijaba mis ojos, y es la acción de Jesús. La acción de Jesús de inclinarse y empezar a escribir en tierra y guardar silencio en medio de esta situación. Esto me hacía recordar el Espíritu Santo, donde estaba Elías en la cueva. ¿Qué había en la cueva? Estaba Elías solo y había un silencio total de Dios. Y aunque se le presentaron ciertas circunstancias, se presentó un trueno, se presentó un terremoto, Dios no estaba en esas cosas o en esos sonidos que él estaba escuchando. Y esto era muy parecido a lo que esta mujer estaba viviendo. Esta mujer estaba a la espera de que Jesús diera un dictamen para que la vida de ella fuera o apedreada o que la vida de ella fuera librada. Pero muchas personas que estaban alrededor estaban con el escándalo, estaban con la bulla, diciendo vamos a apedrearla, diciendo vamos a castigarla conforme a lo que dice la ley. Pero ellos colocaron esto en las manos de Jesús. Y Jesús simplemente guardó silencio. Y estas palabras me las regaló el Espíritu Santo. Y es que Dios sabe interpretar nuestros silencios. Y aquí esta mujer estaba esperando en silencio su dictamen. Y en ese momento Dios sabía interpretar el silencio de esta mujer. Sabía interpretar el silencio de esta mujer. No sabemos, yo aquí de pronto recapitulando o aquí imaginándome, de pronto esa mujer estaba en medio del silencio hablando con Dios y diciéndole que la perdonara por lo que había hecho. Y muchos de nosotros a veces nos acercamos a la presencia de Dios y no tenemos nada que decir, y no tenemos nada que hablar, y no tenemos a veces nada que decir a Dios. Pero aún en medio de nuestro silencio, Dios sí interpreta nuestro silencio. Pero entonces está la otra parte. La otra parte es que cuando Dios guarda silencio, nosotros nos desesperamos. Y esta mujer estaba en esta situación donde el silencio de Jesús estaba desesperando su vida. Ella decía, solamente estoy a la respuesta de este hombre a quien le llaman Jesús. Y Jesús en ese momento pudo haberse levantado y haber dicho, apedréenla, como dice la ley de Moisés. Pero Jesús estaba escribiendo en tierra. Y yo me imagino, imaginándome, Jesús de pronto estaba escribiendo la historia de la vida de muchas personas. ¿Cómo de pronto es posible que es fácil juzgar a otros sabiendo que nosotros también cometemos errores? En ese momento Jesús estaba pensando y meditando, y de pronto hasta el Señor le estaba mostrando que todos los que estaban acusando a esta mujer tenían pecado, tenían equivocaciones también. Pero Jesús estaba ahí en silencio, y a veces ese silencio de Dios a nosotros nos desespera, porque nosotros como seres humanos no hay cosa que de pronto a nosotros nos moleste más, y es que estemos hablando con una persona o estemos hablando con alguien y esa persona simplemente guarde silencio y no diga nada. Eso de pronto es más desesperante para nosotros como seres humanos. Pero ¿sabes algo? Dios guarda un silencio que nos lleva a nosotros a entender su voluntad. Cuando Dios guarda silencio es porque Dios está haciendo algo sobrenatural. Y cuando Dios guarda silencio, así como Jesús guardó silencio en medio de toda esa algarabía que había, en medio de toda esa bulla que había alrededor, Jesús guardaba silencio y estaba escribiendo en tierra. Y lo que Jesús estaba escribiendo en tierra era una nueva historia para esa mujer, era una nueva oportunidad para esa mujer. Y Jesús, cuando guarda silencio, y Dios cuando guarda silencio en nuestra vida, es porque está escribiendo una nueva oportunidad y está escribiendo una nueva historia para cada uno de nosotros. Aunque tú no tengas nada que decir, Él interpreta tu silencio. Él interpreta cuando tú no dices nada. Y ¿sabes qué? Pero cuando Dios habla, y es lo último que quiero comentarte hoy, cuando Dios habla, todo lo cambia. Y esto me hacía recordar el Espíritu Santo cuando llegó el silbido apacible a la vida de Elías. Inmediatamente se le fue toda depresión, inmediatamente se le fue todo miedo, inmediatamente se le fue todo, porque se estaba encontrando directamente con la voz de Dios, aquella voz que cambia, aquella voz que transforma, aquella voz que dijo sea la luz, sea el mar y sea todo lo que existe hoy. Simplemente esa voz que lo cambia y lo transforma todo. Y así sucedió con esta mujer y así sucederá contigo. Solamente necesitas que Dios diga una palabra y todo cambiará para ti.
Solamente necesitas que el Señor se levante a reescribir una nueva historia para tu vida, porque a veces el silencio de Dios que a nosotros nos desespera es lo que realmente a nosotros nos mantiene expectantes, esperando la respuesta de Dios. Y esto me hacía recordar cuando los discípulos estaban en medio de la barca, en medio de la tormenta, y Jesús estaba tranquilo durmiendo y ellos desesperados sacando el agua de la barca, y Jesús dormía. Pero cuando Jesús se levantó, habló y dijo al viento y al mar: calle y enmudecen. Y estos discípulos pudieron decir: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Deja que Dios se levante. Guarda silencio y deja que Dios se levante, porque cuando Él se levanta y da una palabra, todo lo va a transformar. El desierto se va a convertir en torrentes de agua. La sequía va a terminar. El momento de la circunstancia difícil va a terminar en tu vida. Si tus pecados, así como sucedió con esta mujer, aquí encontramos que se cumplió una de las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento, en los Salmos, aunque dice que aunque tu pecado fuera como la grana, sería emblanquecido como la blanca lana, porque siempre en Dios hay una oportunidad, y hay una oportunidad para levantarse, y hay una oportunidad para creer realmente que en el Señor hay una oportunidad. Ese silencio que transforma, ese silencio que lo cambia todo, ese silencio que aún fortalece, quita la ansiedad, quita la depresión, pero sabes, al final una palabra de Dios lo transforma todo. Dice la palabra del Señor que el Dios es el que hace sendas, caminos por donde nuestros ojos no pueden ver. Él es el que hace que del desierto brote agua, así como sucedió cuando estaba Agar en el desierto con Ismael. Ella no veía nada, solamente veía un desierto, pero cuando Dios dio una palabra a través del ángel, empezó a brotar agua de la tierra. Y en este día yo quiero decirte que así sucedió con Jesús. Cuando Jesús estaba pidiendo fortaleza a Dios, el Señor nos dijo una palabra. Aquí en este pasaje de la oración de Getsemaní no se encontró que el Padre le dio una respuesta, así como cuando él fue bautizado y el Padre habló y dijo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Ahí no hubo una voz, pero sí hubieron unos ángeles que le fortalecieron, y esos ángeles que le fortalecieron lo llevaron hasta el lugar que él tenía que entregar, donde la palabra de Dios dice en Isaías que él fue como cordero al matadero y no abrió su boca para poder cumplir el propósito y el objetivo, que era darnos salvación a ti y a mí. Y por eso en este día yo quiero decirte que se hace necesario hoy más que ayer que tú conozcas, que tú creas en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tú creas en Jesús, y que yo hoy te estoy invitando a que hagamos una oración, y a través de esta oración tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. De pronto has estado buscando nuevas oportunidades, no encuentras la salida. En Cristo está la salida. Con una palabra de Jesús todo cambiará para siempre en tu vida. Así que en este día yo quiero invitarte a que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero yo hoy he escuchado en tu palabra que tú me puedes perdonar, no importando de qué tamaño o qué cantidad son mis pecados. Por eso hoy vengo a pedirte perdón. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, hoy creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a cada persona, Señor, que va a escuchar esta enseñanza, este video. Padre, tú conoces las situaciones en las cuales ellos están viviendo y atravesando. Tú lo conoces todo, Señor. Los que van a ver este video ahora temprano, los que lo van a ver después. Te pido, Espíritu Santo, que derrames de tu gloria, de tu presencia sobre ellos, y que ellos puedan ser tocados, transformados, Señor, con tu presencia, y que una palabra tuya, Señor, lo cambiará todo. Que si tú te levantas, Señor, la tormenta va a enmudecer. Que si tú te levantas, vas a escribir una nueva historia en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, y te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.